Estaba a la mitad de mi café del lunes, quemado como de costumbre, sorbiendo del mismo termo desconchado que he tenido desde 2009, cuando Bruno abrió la boca. Se acabaron los viajecitos de placer en clase Premier Internacional bajo mi supervisión. Eso fue lo primero que salió de su boca en la reunión de estrategia. No un, buenos días, no un, empecemos. Solo eso. Toda la sala se quedó helada. Los teléfonos bajaron. Los portátiles dejaron de teclear. Levanté la vista por encima del borde de mi termo y capté esa sonrisita. La que decía, acabo de descubrir cómo conectar una impresora yo solo. Una nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Me llamo Ricardo. Tengo 52 años. Vivo en Polanco, Ciudad de México. He trabajado en cumplimiento normativo durante casi 2 décadas. Madrid era mi viaje anual, 17 años seguidos. No por diversión, no para beber vino o visitar catedrales, para licencias, para renovaciones, para la basura que evita que nuestra operación Norte reciba multas millonarias. Pero Bruno, él lo llamó un viaje de placer de lujo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? 2 semanas. Recién salido de cualquier granja de MBAs carísimos de la que lo hubieran enviado, con sus PowerPoints brillositos y la confianza de un güey que nunca en su vida había tenido que rellenar un formulario de aduanas. No dije nada dramático, solo una palabra. De acuerdo. Y ya está. No discutí, no ofendí. Lo miré directamente a la cara, asentí una sola vez y marqué la fecha en mi mente. Ese fue el momento en que me bajé del tren y dejé que el desmadre comenzara. La reunión continuó. Muchos asentimientos de gente que no entendía ni la mitad de las pendejadas que estaba diciendo. Pero yo ya estaba buscando mi reserva de vuelo por debajo de la mesa. La cancelé. Luego, le reenvié el paquete de cumplimiento, los plazos y todos los contactos españoles a Carla, su asistente de 24 años, que todavía no sabía cómo cerrar un hilo de Slack. Lo puse a él en copia de todo. Sin comentarios, sin emojis, solo hechos. Después me recliné en mi silla, abrí mis copias de seguridad de archivos y empecé a duplicar todo en un disco externo. Dejemos que el hombre dirija su espectáculo. A ver cuánto dura. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de palabrería de moda y plumones de pintarrón. Bruno se paseaba en cada reunión como si estuviera presentando una conferencia TED. Cumplimiento ágil, decía, rodeando la frase en una pizarra como si significara algo. Sincronizaciones de equipo, flujos de trabajo flexibles, responsabilidad interfuncional. Incluso imprimió pósteres. Uno tenía una diana con las palabras, cortar la grasa, no el músculo. Ese terminó en el refri del comedor, justo entre las instrucciones para el reembolso de la máquina expendedora y el calendario de cumpleaños de recursos humanos. Cada vez que hablaba, sus ojos se posaban en mí. Algunos de nosotros, dijo una vez, sonriendo con esa sonrisita de gerente mediocre y presumido, estamos demasiado cómodos con las viejas costumbres. No me inmuté, simplemente cerré mi cuaderno y asentí como si estuviera de acuerdo. Pero por dentro, ya había abierto una carpeta en mi escritorio etiquetada, seguro. Correos electrónicos, hilos de Slack, incluso notas de voz. Si él lo decía, yo lo guardaba. Si él lo escribía, yo lo tenía con fecha y hora. Luego vino Carla. Le entregué el paquete de renovación de la licencia de Madrid, copia impresa, versión en PDF, hoja de seguimiento, plazos codificados por colores, todo lo que una asistente medio competente podría necesitar. Abrió el correo electrónico, nunca respondió, nunca hizo una sola pregunta. El 17 de junio estaba en cada página. Incluso lo puse en negrita y en rojo. Esa fecha límite no era una broma. Era un punto final. Cada año me sentaba cara a cara con los reguladores españoles en alguna sala de conferencias helada en Madrid. Sin charla trivial, sin periodo de gracia. Si te pasas de la fecha de presentación, tu licencia se bloquea, los envíos se detienen, aduanas interviene, las multas llegan al instante. Pero este año, yo no iba a ir. Fui delegado. Esa fue la palabra que usó Bruno. Ricardo, deleguemos esto. Como si estuviéramos encargando la limpieza en seco, no la certificación legal para una cadena de suministro multimillonaria.
Así que me recliné en mi cubículo y despegué la pegatina roja de su hoja. 17 de junio. La pegué justo en el centro de mi monitor. No como un recordatorio, como una lápida. Porque legalmente, ya no se suponía que debía encargarme de ello. Carla tenía preguntas, inútiles. «Necesito un inicio de sesión para esto del portal español», preguntó una vez, girando en su silla como si estuviera esperando un latte helado. «Necesitarás una clave fiscal y los tokens de validación», dije. «¿Qué es un token?». No respondí. El paquete le quedaba grande, y creo que en el fondo lo sabía. Pero Bruno la había coronado como la cara nueva del cumplimiento, así que ella siguió el juego, tomó notas en papelería de colores pastel y celebró reuniones de sincronización, donde no se hacía nada. Mientras tanto, Bruno seguía actuando para el equipo ejecutivo, lanzando acrónimos como si los hubiera inventado. No paraba de decir cosas como, estamos construyendo resiliencia escalable, y desechemos el pensamiento heredado. Pensamiento heredado, así es como llamó a 17 años de cero multas y auditorías impecables. Sabía lo que se venía, lo vi desarrollarse día a día. Pasaba por el escritorio de Carla y veía el archivo sin abrir todavía en su bandeja de entrada como un pedido de comida olvidado. Cada mañana tocaba mi teléfono, revisaba el calendario y sorbía mi té. El 17 de junio se acercaba. Una semana, luego 5 días, luego 3. La pegatina roja en mi monitor parecía más brillante de alguna manera, como si estuviera brillando. No iban a lograrlo. Lo sabía en mis huesos. El escritorio de Carla permaneció vacío toda la semana. Estaba en Tulum en un retiro de yoga y detox digital. Ese lunes, lo vi. Los españoles enviaron un último recordatorio. Asunto en mayúsculas, se requieren acciones. Advertencia de expiración de licencia. Lo miré fijamente durante quizás 5 segundos. Pasé el cursor sobre el botón de reenviar. Pensé en enviárselo a Bruno. Carajo, incluso me imaginé entrando en su oficina, dejándolo caer sobre su escritorio como una granada. Pero no lo hice. No estaba autorizado. Palabras suyas, no mías. En su lugar, hice copias de seguridad. 2 unidades USB, una etiquetada como archivo de la empresa, la otra con mis iniciales metida bajo la solapa de mi cartera. Pasé ambas por antivirus, cifré las carpetas, verifiqué 3 veces el historial de versiones. Luego las deslicé en mi cajón cerrado con llave y me fui a almorzar como si fuera un jueves cualquiera. Sándwich de pavó, té verde, sentado en mi mesa habitual junto a la ventana. La gente iba y venía. Yo solo observaba. Sin regodeo, ni siquiera una sonrisita, solo silencio. No tenían ni idea de la trampa que se habían construido para sí mismos. 3 días después de la fecha límite, el equipo de Madrid finalmente se puso en contacto. Mensaje simple, urgente, portal de licencias inaccesible. Aduanas reteniendo envíos. Y eso fue todo. Hora del espectáculo. Bruno bajó por el pasillo 1 hora más tarde, pisando fuerte, lo suficientemente alto como para hacer vibrar los bolígrafos de los escritorios. ¿Alguien más tiene problemas con el navegador?, preguntó, agitando su teléfono. Creo que los españoles actualizaron el portal o algo así. No levanté la vista, no ofrecí ayuda. Llamó al departamento de informática, culpó a nuestra VPN, culpó a los cortafuegos españoles. En un momento, le oí decir, solo borra la caché. Probablemente sea un conflicto de cookies. Por poco me río. Por poco. Para el martes, el pánico comenzó a filtrarse por las grietas. Logística reportó retrasos. Los clientes hicieron preguntas. Madrid envió un segundo mensaje, este menos cortés, licencia expirada, portal bloqueado, todos los envíos de la Unión Europea detenidos. La cara de Bruno estaba gris en la reunión de la mañana. Se paró frente a la pantalla, señalando un diagrama de flujo inútil, hablando de estrategias de pivote. Nadie hizo preguntas. Esa tarde, imprimí una copia nueva del manual de cumplimiento, el real, el que escribí durante 15 años. Tenía 412 páginas, pestañas laminadas, revisiones firmadas, copias de seguridad archivadas. Lo coloqué sobre mi escritorio. No lo entregué, no lo ofrecí.
Simplemente lo dejé allí como un arma cargada. Para el jueves, 3 gerentes diferentes le habían escrito a Carla. Sin respuesta. Ella seguía posando en Instagram con palmeras y batidos verdes. Esa noche, me quedé un poco más tarde, no para arreglar nada, solo para observar. Los canales de Slack eran un caos puro. El equipo de Madrid etiquetando a todos los que podían. Alguien incluso me etiquetó con una pregunta sobre la documentación de aduanas. No respondí. Hice clic para salir de la ventana y apagué el ordenador. Deja que arda. El viernes por la mañana comenzó con un silencio sepulcral. Demasiado silencioso. Incluso Slack estaba más lento de lo habitual, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a que alguien más metiera la pata primero. Luego comenzó la inundación. Barcelona fue el primero en caer. Sin acceso a los sistemas de pedidos. Líneas telefónicas colapsadas. Luego Lisboa reportó problemas, sistema de gestión de relaciones con clientes fuera de línea. Apagón total. El mensaje llegó desde España. Multas iniciadas, 2 millones de pesos diarios. Sin apelación. Sin extensiones. Llevábamos 3 días de retraso. 6 millones de pesos ya, y solo iba en aumento. Bruno finalmente tronó. Irrumpió en la oficina alrededor de las 10, gritando por su headset. ¿Por qué Madrid nos notificó antes? Señaló su portátil como si le debiera una explicación. Lo hicieron, dijo alguien desde 2 escritorios más allá. Se dio la vuelta. ¿Qué? Enviaron 2 correos electrónicos. Uno estaba marcado como urgente. Bruno parpadeó. ¿A quién se lo enviaron? A Carla. Silencio. Luego cambió de táctica. Debe haberse redirigido a algún sitio. O los correos se perdieron. Lo comprobaré con infraestructura y con Madrid. Necesitamos una solución. Necesitamos una escalada. Estaba dando vueltas desesperadamente. Cada frase era una nueva excusa, problemas de la VPN, confusión de zonas horarias, expectativas poco claras de los reguladores extranjeros. Pero no estaba funcionando. Incluso el becario dejó de fingir que tomaba notas. Entonces sucedió. Levantó la vista, con los ojos vidriosos, las manos temblando sobre el ratón, y dijo, ¿puede alguien contactar con cómo se llame otra vez? Ni siquiera se molestó en fingir que sabía el nombre de Carla. Ella me escribió a las 10:42 de la mañana. Bruno necesita ayuda con el problema de la licencia. ¿Puedes intervenir? Sin saludo. Sin puntuación, sin disculpas. No escribí ni una sola palabra. Simplemente busqué el correo electrónico que Bruno me envió hace 4 semanas. El que decía, deleguemos Madrid a Carla. Ojos nuevos en procesos antiguos. Se lo reenvié directamente a Carla. Con copia a Bruno. Nada más. Sin asunto. Sin comentarios. Sus propias palabras, su propia firma. La primera grieta visible. Unos minutos después, oí el portazo de su oficina. No solo cerrada, sino cerrada con tanta fuerza que una de las placas del techo vibró. Una taza de café se cayó del escritorio de alguien al otro lado del pasillo. Seguí escribiendo, sin inmutarme. Para el mediodía, habían llegado 14 mensajes diferentes. Jefes de equipo, analistas de cumplimiento, incluso un gerente de ventas de Roma con el que no había hablado en 2 años. Hola Ricardo, ¿sabes qué está pasando con la licencia de la Unión Europea? ¿Puedes confirmar si estamos bloqueados permanentemente? Bruno dijo que podrías tener información. Por favor, informa. No respondí. Ni una sola palabra, porque sabía lo que todos estaban sintiendo, ese pánico profundo y creciente cuando te das cuenta de que el adulto en la habitación no es realmente un adulto. Bruno se había metido en el fuego a base de faroles, y ahora se estaba derritiendo. Me tomé mi tiempo para almorzar. Sopa y galletas saladas en el comedor, como siempre. Un par de compañeros de trabajo entraron y me lanzaron esa mirada. La que la gente le da a un tipo que acaba de ver un accidente de autobús y ha salido ileso. No preguntaron nada en voz alta, simplemente mantuvieron la cabeza gacha.
A media tarde, vi a Bruno entrar en RH. Llevaba la corbata aflojada, los ojos rojos. No le dijo una palabra a nadie al entrar. Cuando salió, no levantó la vista. Simplemente caminó directo a su oficina y cerró la puerta sin hacer ruido. Abrí mi cajón. La carpeta laminada de cumplimiento seguía allí. El lunes por la mañana llegó como si nada hubiera pasado. Los ejecutivos entraban a la sala de juntas con sus cafés habituales y sus medias sonrisas, hablando del fantasy fútbol y catas de vino del fin de semana. Bruno ya estaba de pie al frente de la sala, con las mangas arremangadas y el portátil enchufado. El proyector cobró vida con una diapositiva de PowerPoint titulada «Victorias de optimización del segundo trimestre». Justo ahí, en negrita, había un punto que decía «Reducción de viajes internacionales, ahorro proyectado, 850,000 pesos». Al lado, un pequeño icono de un avión con una X roja encima. Alguien se rió entre dientes. Otro aplaudió. Madrid era un gasto heredado, dijo Bruno. Hemos modernizado el proceso. No más vuelos innecesarios. No más presupuesto desperdiciado. Sorbí mi café. Amargo, tibio, el mismo termo desconchado. Mi teléfono estaba boca arriba a su lado. La pantalla de la cuenta atrás seguía corriendo, 13 días después de la fecha límite. Fue entonces cuando la recepcionista entreabrió la puerta y entró, sosteniendo un gran sobre de mensajería blanco. Disculpen la interrupción, dijo. Esto acaba de llegar, marcado como urgente. ¿De España? El director general lo tomó sin decir palabra. Rompió la pestaña y sacó los papeles. Un fajo grueso, con un sello oficial estampado en la parte superior. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. El ambiente en la sala cambió. Se podía sentir. No más bromas. No más sonrisitas. Leyó la primera línea en voz alta. Sanción total acumulada a fecha del 1 de julio, 42 millones de pesos. Nadie se movió. Nadie respiró. Luego hizo la pregunta, con voz serena, con los ojos fijos en Bruno. ¿Quién era el responsable de esta renovación? Bruno se aclaró la garganta, ajustándose el cuello como si de repente lo estuviera ahogando. Fue delegado, dijo. Proceso simplificado. Teníamos redundancias establecidas. Carla se encargaba de la ejecución real. Deslicé mi portátil hacia adelante, lo giré para que el director general pudiera ver la pantalla. Un clic, cronología. Otro, memorando de delegación. Luego el rastro de la auditoría. Cada correo electrónico, cada traspaso, registros de Slack, hilos de Outlook. Cada uno fechado, cada uno firmado. El nombre de Bruno por todas partes. Sin comentarios, sin explicaciones, solo recibos. El director general me miró, luego volvió a mirar a Bruno. ¿Delegaste la renovación de la licencia a una asistente junior de vacaciones? Ella tenía el apoyo, balbuceó Bruno. Ricardo estaba. Levanté una mano, una vez, tranquilo, plano. No autorizado para actuar. Según sus instrucciones. Silencio. El director general volvió al sobre, pasó otra página, murmuró algo por lo bajo. Nadie tocó su café después de eso. Uno de los directores se reclinó en su silla y se frotó la cara. Otro cerró su portátil como si la reunión ya hubiera terminado. Bruno permaneció de pie, congelado, sudando a través de su camisa de vestir. El director general no gritó, no maldijo. Simplemente lo miró fijamente como si ya no estuviera allí. Nos encargaremos de esto internamente, dijo. Se levanta la sesión. Todos se levantaron lentamente, como si salieran de un banco de iglesia en un funeral. Las sillas chirriaron. Nadie hizo contacto visual. Cerré mi portátil, limpié la pantalla con la manga y salí sin decir una palabra. Bruno no apareció en la reunión del martes. En su lugar, justo antes de las 9, el director general subió a nuestro piso él mismo. Sin asistente, sin previo aviso. Entró directamente en la oficina de Bruno. La puerta se cerró. 10 minutos después, se abrió de nuevo.
Bruno salió sosteniendo una caja de cartón como si hubiera olvidado cómo funcionaban sus brazos. Llevaba la chaqueta quitada, la camisa por fuera, los ojos vacíos. El director general lo siguió y dijo, con la calma de un cirujano, deja tu gafete en recepción. Eso fue todo. Sin gran discurso, sin señalar con el dedo, sin levantar la voz. Bruno no discutió. Simplemente se quedó allí un segundo, mirando alrededor de la oficina como si esperara que alguien lo salvara. Nadie se movió. Caminó hacia el ascensor lentamente, arrastrando los pies como si el pasillo midiera 1 kilómetro. Lo último que empacó fue esa estúpida taza de cerámica, la que tenía impreso en negrita, innovar o morir. La sostuvo como si significara algo. No significaba nada. Carla no estaba ese día. Se rumoreaba que RH le dijo que trabajara desde casa hasta nuevo aviso. Lo llamaron, licencia administrativa. Todos los demás lo llamaron, liquidada. Me senté de nuevo en mi escritorio, revisé mi bandeja de entrada. 4 correos electrónicos nuevos, todos hilos reenviados del departamento legal. Asuntos llenos de palabras como, mitigación, y, revisión de responsabilidad. Un mensaje del enlace de la junta directiva apareció en mi pantalla. Estamos iniciando una auditoría completa de las operaciones de la Unión Europea. Necesitamos tu opinión esta semana. Mi teléfono vibró 3 veces. Mensajes de voz de directores que no me habían hablado desde el almuerzo de bienvenida de Bruno. Demasiado tarde. La junta no se anduvo con rodeos. Lo llamaron por su nombre, un fracaso evitable causado por la arrogancia, la inexperiencia y la completa ignorancia de los sistemas que mantenían el lugar en funcionamiento. Bruno llegó con fuerza, trató a la empresa como una máquina expendedora rota, pulsó los botones en desorden y actuó sorprendido cuando los aperitivos no cayeron. Nunca dije, se los dije. No fue necesario. El rastro documental habló más fuerte de lo que yo podría haberlo hecho. Abrí mi cajón, busqué más allá de las unidades cifradas y saqué la última carpeta que no había tocado. Historial completo de licencias, auditorías de respaldo, hojas de contacto, cada versión del manual de cumplimiento de la Unión Europea que había revisado. No la presenté. Alrededor de las 3:45, la asistente del director general se acercó, silenciosa e incómoda. Le gustaría verte, dijo. No pregunté por qué. Agarré la carpeta de mi escritorio, la que había colocado esa mañana, y caminé por el pasillo. Las mismas paredes, los mismos pósteres enmarcados con palabras de moda que Bruno había encargado el mes pasado. Adaptarse para sobrevivir. La ironía era tan densa que te ahogaba. Su puerta ya estaba abierta. Estaba sentado detrás de su escritorio, sin corbata, con las mangas arremangadas, frotándose la sien como si la migraña finalmente hubiera llegado. Entra, dijo, con voz baja. Sin arrogancia, solo cansancio. Entré, no me senté. Él me miró. No podemos deshacer esto. No dije nada. Pero podemos arreglarlo. ¿Con tu ayuda? Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Una gruesa. Página superior, nuevo título. Página siguiente, aumento de sueldo. Página siguiente, restablecimiento completo de mi autoridad previa, acceso, aprobaciones, viajes discrecionales, subordinados directos, todo lo que había pedido hacía 6 meses. No la toqué. Simplemente abrí mi propia carpeta, saqué un sobre y lo coloqué suavemente sobre el escritorio frente a él. Firmado, fechado, notariado. Sus ojos bajaron. No lo alcanzó, solo se quedó mirando. ¿Estás renunciando? Lo estoy. Se reclinó, miró al techo por un segundo como si intentara evitar que la habitación diera vueltas. Siento que se haya llegado a esto. Lo miré directamente a los ojos. Yo no, dije. Siento que te haya costado a ti. No discutió, no me pidió que lo reconsiderara. Sabía que no debía. Me di la vuelta y salí. Sin un largo discurso, sin una pausa dramática en la puerta. Solo cogí mi taza, mis carpetas y una unidad USB del cajón. La que estaba etiquetada como seguro personal. No dejé la carpeta con los registros de cumplimiento. Que la encontraran por sí mismos, si eran listos.
En el aeropuerto, no esperé en la puerta 32 con el resto del rebaño. Fui directamente a primera clase. Sin equipaje de mano, sin bolsa de portátil, solo una maleta pequeña y el tipo de silencio que te ganas. Esta vez, Madrid no era por cumplimiento normativo. No por licencias o claves fiscales o reuniones a primera hora de la mañana con burócratas sin humor. Esta vez era para mí. Pensaron que estaba acabado. Obsoleto. Una reliquia. Pero cuando el sistema se rompió exactamente donde les dije que lo haría, y no moví un dedo. En algún lugar de esa oficina, probablemente estaban mirando otro aviso de España, probablemente dándose cuenta de que las multas habían superado los 50 millones de pesos. Probablemente dándose cuenta de que todavía no podían iniciar sesión en el portal. Sorbí champán a 30.000 pies de altura. Sin correos electrónicos, sin Slack, sin informes de estado, solo paz. Cuando aterricé, tomé el taxi lentamente por la ciudad. Las mismas calles por las que solía correr en la parte trasera de una furgoneta con una carpeta en mi regazo, llegando tarde para mantener viva su cadena de suministro. Ahora, me detuve en un café de la esquina, pedí un expreso, me senté fuera y observé a la gente pasar como si tuviera todo el tiempo del mundo. Porque ahora lo tenía. Ya no estaba enfadado. No estaba amargado. Simplemente había terminado. Quizás la venganza es fuego. No me necesitaban, ¿recuerdan? Tenían pósteres, palabrería de moda, talento nuevo. Pero cuando todo se vino abajo, finalmente lo vieron. Vieron lo que yo había estado manteniendo unido con cinta adhesiva y disciplina durante casi 20 años. Y ahora lo saben. En algún lugar de esa oficina, alguien probablemente está escarbando en discos viejos, tratando de reconstruir el sistema que yo hice a prueba de balas. Tratando de recomponer un proceso que nunca se molestaron en aprender. Que lo intenten. No voy a volver. Ya les di todo lo que necesitaban. Simplemente no se molestaron en abrir el archivo.